Los bosques secos tropicales son áreas con una temperatura promedio anual mayor a los 24 grados centígrados, pluviosidad de 250 a 2000 milímetros cúbicos y, en el mismo lapso, una tasa de evaporación-precipitación de menos del 1. El carácter más distintivo de los bosques secos tropicales es su estacionalidad, con 4 a 6 meses secos, lluvias menores de 100 milímetros cúbicos, los cuales determinan la peculiar fenología de las plantas y del bosque de estos ecosistemas. Una alternante pérdida de hojas durante la estación seca, seguida de una fisonomía perenne durante la estación lluviosa. Esta estacionalidad ambiental tan abrupta representa un gran desafío para los organismos que componen estos biomas y, en consecuencia, provoca una serie de adaptaciones morfofisiológicas y comportamentales de la supervivencia. En adición a la alta diversidad biológica que es posible encontrar en estos ecosistemas, los bosques secos tropicales presentan un remarcable nivel de endemismo. Este factor, junto a sus singulares procesos ecológicos, tienen la consecuencia de que estos ecosistemas sean frágiles y vulnerables ante la perturbación. Irónicamente, los bosques secos tropicales se encuentran entre las áreas boscosas menos conservadas. Aproximadamente solo el 6% de estos bosques en Centroamérica presentan la categoría de áreas protegidas. Actualmente, una gran parte de este bosque se encuentra fragmentado en magnitudes variables a causa de la intensificación de la agricultura y el aumento de la ganadería y minería, que se traduce en consecuencias negativas para las especies autóctonas, como pérdida del hábitat, la diversidad genética y múltiples procesos ecológicos, incluyendo la recuperación de bosque, aguas y suelos. Una parte importante de la diversidad la constituye la araneofauna, taxón que es drásticamente afectado por la pérdida de los bosques. Las arañas, artrópodos pertenecientes al orden Arane, son un grupo diverso y cosmopolita debido a su adaptabilidad a diversos hábitats, con una variedad de 42.751 especies, agrupadas en 3.859 géneros y 110 familias. Forman parte del grupo de los arácnidos, junto con los escorpiones, amblipígidos, solpúgidos, etc., los cuales se caracterizan por tener 4 pares de patas, un par de pedipalpos, un par de quelíceros y el cuerpo dividido en 2 regiones llamadas cefalotórax y abdomen. Si bien las arañas son ampliamente conocidas por sus hábitos depredadores y su capacidad de producir tela para construir estructuras de cacería o refugio, es un grupo tan diverso que sus características morfológicas pueden variar enormemente, desde tener 8 ojos hasta ser totalmente ciegas. Las familias más diversas a nivel mundial son Salticidae, Linífidae y Araneae, con 5.300, 4.300 y 3.000 especies respectivamente. Debido a la alta diversidad y abundancia de este orden en ecosistemas terrestres, así como a la sensibilidad que presentan algunas de sus especies, las arañas constituyen modelos apropiados para estudios sobre estructura, composición y dinámica de comunidades, y en consecuencia para estudiar diferentes tipos de manejo del hábitat, tanto antropogénicos como naturales. En concordancia, este grupo presenta una mayor riqueza cuanto mayor sea la estructura vegetal de un área, pues hay mayor cantidad de soportes físicos para el hábitat de las especies y gremios presentes, aportando importante información sobre la dinámica de los fragmentos de bosque seco y los hábitats adyacentes, debido a la sensibilidad a pequeños cambios en la estructura de estos. Ergo, el estudio de las comunidades de arañas en áreas con diferente grado de perturbación resulta relevante como estimador de la calidad ambiental. Tomando las arañas como modelo de estudios ecológicos, este estudio pretende asociar la variación en el ensamblaje de la diversidad de arañas con la cantidad de cobertura vegetal presente en los diferentes grupos de muestreo, elegidos al azar de la Hacienda La Española en el corregimiento de Guarinocito, en el municipio La Dorada.
Tomando a las arañas como modelo de estudios ecológicos y en complemento a los estudios mencionados, este análisis pretende medir la eficacia de diversos tipos de muestreo para analizar la riqueza y la diversidad de arañas asociada al bosque secotropical de la Hacienda La Española, lo que ayuda con un primer registro sobre la araneofauna en la localidad de Guarinosito. El departamento de Caldas comprende una sección de la región andina caracterizada por su variedad de pisos térmicos, lo cual da paso a una gran cantidad de ambientes, generando así diversos ecosistemas. Sin embargo, a diferencia de los grupos de vertebrados, los arácnidos no han tenido un papel relevante como materia de investigación en el departamento, por lo que los registros sobre la araneofauna se limitan a estudios realizados en los departamentos vecinos de Risaralda, Tolima y Antioquia, y a un estudio realizado sobre la diversidad de arañas en bosque seco tropical en la región de Sabana Larga, en Atlántico, Colombia, en la reserva campesina La Sierra. El área de estudio se ubicó en la Hacienda La Española, perteneciente al corregimiento de Guarinosito, entre los municipios de La Dorada y La Victoria, en el departamento del Caldas. Esta hacienda tiene una extensión aproximada de 414 hectáreas y corresponde a una zona de bosque secotropical. El área es atravesada por el río Purnio, el cual desemboca en el río Magdalena. Este terreno presenta zonas con gran deterioro del suelo y la vegetación, resultado de la explotación minera enfocada a la extracción de oro y materiales de construcción, además de la ganadería que se presenta en el lugar. Entre los días 19 y 24 de junio de 2019 se realizaron muestreos diurnos y nocturnos en el área de estudio, donde se seleccionaron aleatoriamente 6 transectos de 2 por 50 metros, a los cuales se les realizó una caracterización de la cobertura vegetal para realizar una comparación de la diversidad de la araneofauna en relación al porcentaje de cobertura vegetal. Se realizaron métodos tanto de captura manual como de trampeo para la colecta de los especímenes. Estos métodos consistieron en: primero, looking up, el cual requiere que el colector realice una captura manual mientras está caminando. Los especímenes se recogen a lo largo del transecto, buscando en las estructuras que están sobre la cintura del colector. Segundo, looking down. Para este método también se realiza una captura manual mientras se buscan especímenes que se encuentren por el suelo, la hojarasca o en cualquier estructura o vegetación que se encuentre debajo de la cintura del colector. Tercero, agitación de follaje. Este método de captura manual consiste en seleccionar arbustos y ramas de árboles que estén al alcance de los colectores y a lo largo del transecto, en donde se coloca por debajo una malla con tela de organza de 1.2 por 1.2 metros y se efectúan golpes y agitaciones hasta que no caigan más arañas sobre la malla. Posteriormente se recogen las arañas que se encuentren en la malla y se guardan dentro de los frascos. Cuarto, para los trampeos se instalaron trampas de caída o pitfall. Estas trampas fueron enterradas al ras del suelo a una distancia de 1 metro de los puntos de inicio y finalización del transecto. A las trampas se les añadió alcohol 70% mezclado con agua y jabón y se les puso un techo para evitar que las hojas que caían de los árboles o alguna lluvia interfiriera con el muestreo. Las trampas se colocaron durante 48 horas y fueron retiradas luego de este tiempo. Para todas las capturas se utilizaron 2 tipos de herramientas: aspiradores bucales y frascos con etanol del 70%. Los aspiradores bucales consistieron en 2 tubos de plástico unidos a presión con una tela en medio de ellos actuando como filtro para la captura de arañas pequeñas. Los frascos con etanol al 70% fueron de diferentes tamaños y fueron utilizados para la colecta y conserva de los especímenes durante los muestreos en cada transecto.
Al llegar a Cali, las muestras tomadas en cada transecto fueron organizadas y almacenadas en la sección de entomología de la Universidad del Valle. Cada espécimen fue identificado a esta familia con la asesoría del profesor Jimmy Cabra y con la ayuda de claves taxonómicas como Spider Families of the World de Jock y Spider of North America de Bennett y colaboradores. Para ello, se observaron caracteres de importancia taxonómica, como la forma de las setas, tricobotrias, disposición de patas, epiginio, componentes del palpo, morfología del caparazón y patrón ocular. A partir de estas características, se definieron las morfoespecies. En total se registraron 374 individuos, obteniendo 113 morfos y 29 familias. Entre ellas se resalta la alta riqueza de las familias Araneide y Salticide, sobre todo en la jornada diurna, mientras que en la nocturna estas familias resaltan junto a Corínide y Licocide. Además, se colectaron familias exclusivas y poco frecuentes como Amaurovide, Barichelide o Dictínide en las jornadas diurnas, y Clubionide, Jánide y Sicáride en las nocturnas. La gran presencia de las familias Salticide y Araneide concuerda con estudios en zonas neotropicales y se debe a la cobertura vegetal del lugar y sus hábitos alimenticios, ya que Araneide se ve favorecida con la estructura vegetal compleja presente en el neotrópico, al proporcionar espacios para ubicar sus telas, mientras que la familia Salticide posee una dieta generalista que le permite sobrevivir en varios ambientes. Sin embargo, esta presenta mayor diversidad en zonas templadas, donde la composición vegetal es menos compleja, lo que le proporciona un menor esfuerzo de forrajeo. Además, estas dos familias presentan especies con hábitos tanto diurnos como nocturnos, lo que aumenta la probabilidad de encontrarlas independientemente del horario de muestreo. Las familias identificadas en el muestreo se clasificaron según el tipo de cobertura vegetal donde fueron halladas. Así, se encontró que la zona boscosa fue el lugar con mayor presencia de familias, con un total de 20 familias, seguido por la zona de pastizal con 18 familias y finalmente un área que estaba desprovista de vegetación con solo 4 familias, de las cuales Oxyopide y Pteridiosomatide no fueron encontradas en la zona boscosa. Esto concuerda con lo mencionado por varios autores donde resaltan que la diversidad de arañas suele correlacionarse con la complejidad vegetal, teniendo así que entre más compleja o diversa sea la estructura vegetal de un área, más especies de arañas podrán encontrarse, pues hay mayor cantidad de soportes físicos para el hábitat de las especies y gremios presentes. Por otra parte, las curvas de abundancia relativa del muestreo diurno mostraron que en general todos los trayectos presentaron una alta cantidad de morfos con un único individuo. Además, el trayecto 2 presentó una alta dominancia de 2 especies. Esto puede atribuirse a la alta presencia de individuos de Oxyopide en dicho transecto, posiblemente asociados a especies de plantas frecuentes en esta zona de la familia Urticaceae, y la alta concentración de plantas herbáceas altas, que hacen parte del microhábitat natural de la mayoría de especies de esta familia. La evaluación de la eficiencia del muestreo empleado en la localidad reveló que la curva de acumulación de especies no alcanza la estabilidad planteada por los estimadores no paramétricos, evidenciando una eficiencia de muestreo menor al 60%. Adicionalmente, las curvas de acumulación de especies para cada método de muestreo revelaron que la muestra de arenofauna no fue representativa para todos los casos, siendo las trampas Pitfall el método más eficaz. Estas trampas, a pesar de que generalmente colectan una escasa cantidad de individuos, permiten obtener muestras representativas que son pasadas por alto por otros métodos, como arañas cursoriales o aquellas asociadas a hábitos fosoriales en la hojarasca. Por otra parte, el análisis de rarefacción en relación a la riqueza estimada de los métodos de muestreo revelaron que los métodos de captura manual y agitación permiten obtener una riqueza relativamente alta. Del mismo modo, la riqueza estimada en ambas jornadas presentan cierta similaridad, siendo el muestreo nocturno más eficaz ya que permite englobar mayor cantidad de morfoespecies estimadas. En síntesis, se obtuvo una muestra del 49% del total de familias de arañas presentes en Colombia. A pesar de la falta de representatividad del muestreo, este estudio hace parte de las escasas aproximaciones a la arenofauna de la localidad de Guarinocito, Caldas. Recomendamos emplear varios métodos de muestreo, pues permite la obtención de una muestra más eficiente, debido a la alta gama de microhábitos y nichos que presenta este grupo, donde el muestreo nocturno siempre tenderá a ser más efectivo debido a la historia natural de estos extraordinarios animales.